Sí, ya salió, ya salió. Muy buenas noches, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Es un día especial, este lunes de la cuarta semana de Adviento, porque estamos iniciando las sextas moradas. Y como les anticipé la semana pasada, aunque las moradas sextas son las moradas más largas, tiene 11 capítulos, las moradas sextas, como es la que dedica Teresa a los fenómenos místicos, y normalmente es muy poquita la gente que tiene fenómenos místicos y gracias místicas como efectos paranormales. Quisiera solamente dedicarle 2 sesiones, es decir, voy a escoger 3 capítulos. Hoy vamos a empezar con el 7 y el próximo lunes vamos a leer el 10 y el 11. Y me parece que con esos 3 capítulos y la introducción podemos tener una vista panorámica de esta morada. Bueno, les había dicho que las quintas moradas son como el noviazgo, ¿no? Es una relación mucho más íntima de enamoramiento con Dios. En las sextas moradas, Teresa sitúa el desposorio espiritual, que traducido a nuestras palabras sería como el compromiso, como cuando el novio entrega el anillo de compromiso a la novia. Y las séptimas moradas, que las vamos a leer, los 3 capítulos y la conclusión, los 4 lunes del mes de enero, y terminaríamos la lectura del libro de las moradas con el favor de Dios el 31 de enero. Entonces, en las séptimas moradas se realiza el matrimonio espiritual. Y ya sabemos que a partir de las cuartas moradas experimentamos con muchísimo más fuerza la mística. Y la mística es un don que Dios da cuando quiere, como quiere, ya quien quiere. No depende de que estemos preparados, de que seamos más buenos, no. Es una gracia gratuita. De alguna manera, nuestra disposición, claro, que nos capacita, pero es cuando Dios la quiere regalar y es como vivir el cielo aquí en la tierra, o por lo menos la antesala del cielo, porque ya nuestro único deseo es contentar a Jesús, vivir su reino, construirlo, servirle, dedicarnos a su proyecto y a dejarle hacer en nosotros. Acordémonos que el verbo ya no es yo hago, yo dispongo, yo consigo. El verbo se empieza a conjugar en pasiva. Me dejo hacer, me dejo enseñar, le dejo ser el protagonista de mi vida. Bueno, vamos a iniciar este ratito tan lindo que podemos decir que es un ratito de oración, porque leer a Teresa nos conecta no solo con nuestro castillo interior, sino con el que lo habita, que es Jesús, que nos vive, que está dentro de nosotros. Si se fijan, el castillito ya está abierta, la sexta puertecita, solo está cerrada la séptima y se abre de adentro. Bueno, pues nos encomendamos primero al Padre, le pedimos que nos dejemos en con que su Hijo Jesús nos ha amado. A Jesús le pedimos que sea nuestro modelo y dechado. Esta palabra es muy teresiana. Dechado significa modelo, nuestro modelo en el amor, y que vayamos en pos de él,
que al que miremos sea solo a Jesús en esta etapa. Y al Espíritu Santo le pedimos que nos siga disponiendo con su gracia, que haga de las suyas, que nos limpie bien todos esos espacios cristalinos del corazón que se han ensuciado un poquito, aunque sea de polvo, para que podamos ver la presencia luminosa de Jesús que está en nuestro centro. Y quisiera nada más, como no vamos a ver todos los capítulos, hacer una brevísima introducción. Quiero basarme en las metáforas que utiliza Teresa en las sextas moradas, porque las metáforas nos hacen de alguna manera entender un poquito o intuir lo profundo de la experiencia mística. Como es la experiencia de la capacitación intensiva que Dios va a hacernos para prepararnos al matrimonio espiritual, pues claro, por eso sí que podemos entender que sean unas moradas tan largas. El padre Antonio Mas dice que las quintas moradas se asemejan como a la contemplación de la pasión, y las séptimas a la contemplación de la resurrección. Bueno, pues las sextas moradas son ese espacio que fluctúa entre la pasión y la resurrección, pero son la capacitación intensiva de Dios al alma. Es como si nos preparara para las bodas. Y fíjense qué imágenes tan lindas va a utilizar Teresa. Primero va a volver a recordarnos que Dios es como un vidriero, como esos que soplan en Guadalajara, el vidrio soplado, ¿no? Que sopla la vasija del tamaño que necesita para lo que quiere meter en ella. Y que en sus manos podemos confiar y estar tranquilos porque mejor que Él nadie lo va a hacer. Después Teresa habla de la herida de amor. Quienes se han enamorado y amado mucho saben que el amor es una especie de herida, porque el amor va a suponer siempre salir de nosotros mismos y vencernos a nosotros mismos para poder estar dispuestos y contentar al amado. Entonces, hay una exclamación en donde dice Teresa: cuando vos queréis, presto sanáis la herida que habéis dado. Es decir, que nos hiere y el único que nos puede curar esa herida es Dios. La herida nos recuerda la marca de Dios, ¿no? Que somos suyos y que mientras no lleguemos al matrimonio vamos a vivir en amor insatisfecho. Entonces, la segunda es la herida de amor. Otra que es preciosa es la imagen de la centella. Quienes han prendido fogatas en el campo o tienen chimenea porque viven en lugares fríos, han visto esas chispitas que brotan del fuego. Esas son las centellitas. Teresa hasta las dice en diminutivo y tiene su encanto. Cuando una persona está dispuesta, dice ella, se parece a las pajitas. Si cae del fuego del amor una centellica, una chispita, claro que se prende rápidamente. Entonces, se trata de que nos vaciemos de nosotros mismos, de que nos convirtamos en pajita, que nos silenciemos para que el esposo pueda hacer su obra y realizar el matrimonio espiritual. Bueno, estas moradas son las moradas del despertar. De 1000 maneras, con muchas invenciones creativas, el novio despierta a la novia
para que se disponga para mejor contentarle, para más servirle, para ir haciendo su condición a la suya, para ir preparando el corazón para ese matrimonio espiritual. Si nos acordamos, la mariposica de las quintas moradas, ahorita anda desasosegada, porque todo su contento y su deseo es contentar a su amado y quiere gozarlo, ¿no? Entonces va a desasosegarse, está inquieta porque no encuentra las maneras para contentar. Bien, aquí nos invita Teresa a pedir ánimo para juntarnos con tan gran Señor y tomarle como esposo. Y claro, como la diferencia es de Dios a la criatura, hay que dejarle hacer para que vayamos haciéndonos un tú para Dios, ¿no? Para poderse realizar el matrimonio espiritual, tenemos que estar en igualdad de condiciones. Entonces, si le dejamos hacer, la Trinidad nos prepara para que pueda realizarse este matrimonio. Son las moradas también del deseo. Y bueno, porque todo es para más desear la plenitud del amor, para más desear que se realice este matrimonio espiritual. Y por último, una comparación bellísima de la que habla Teresa son las joyas que le regala el esposo a la esposa, muy parecido pues a los novios que cada aniversario, cada fiesta, le regalan una joya para embellecer a su novia o para demostrarle que la quiere, ¿no? Me parece lindo porque con esas joyas que no son como las de aquí, Jesús va adornando a la esposa y como si le preparara el traje nupcial, ¿no? Todo lo que tiene que hacer en estas sextas moradas es para prepararnos para estar a su medida, para hacer un tú para él. Bueno, y ahora sí vamos a entrar a nuestro capítulo. El capítulo que he elegido es el capítulo 7. Este capítulo 7 es el de la humanidad de Cristo. Y quise escogerlo porque aquí Teresa de Jesús va a defender apasionadamente sus tesis cristológicas y hoy puede darnos una luz inmensa. Y es muy importante recordar que este capítulo es paralelo al capítulo 22 del Libro de la Vida, que también está dedicado a la humanidad de Jesús. Bien. Capítulo 7. Trata de la manera que es la pena que sienten de sus pecados las almas a quien Dios hace las mercedes dichas. Ahora lo explico. Dice cuán gran yerro, equivocación, es no ejercitarse por muy espirituales que sean, en traer presente la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su sacratísima pasión y vida, y su gloriosa Madre y santos. Es de mucho provecho. Bien, Teresa va a hablarnos aquí del dolor de la persona que al acercarse a Dios puede redimensionar el tamaño de sus errores, de sus pecados. Por eso un santo nunca se siente santo. Mientras más cerca estamos de la luz, pues claro, más vemos nuestras manchas, nuestra suciedad, pues todo es como si nos acercáramos a un espejo luminoso de aumento. Entonces, la persona no sufre por ella, por sus pecados, sufre por lo ingrata que fue
y por la poca correspondencia que tuvo al amor y a las mercedes que Dios le ha hecho, que es totalmente diferente. Es decir, que no sufre por egoísmo, sufre por su propia ingratitud, pero siempre en referencia a Jesús. Y bueno, esta es la primera preguntita que podemos hacernos hoy. Cuando llega la noche, ¿puedo reconocer mis errores y sufrirlos? Sufrirlos en el sentido de le fallé a quien lo único que ha hecho es amarme y darme 1000 oportunidades para demostrarme que me quiere, ¿no? Entonces, si cada noche podemos pedir perdón por nuestros errores y van aumentando los errores, no es que estemos cada vez peor, sino que estamos más cerca de la luz y por eso lo podemos ver. Bien. Lo segundo importantísimo que ya dice en el título es que por más altas o altos que estemos en la mística, en la cumbre de la montaña, nunca debemos de dejar la humanidad de Jesús. Y aquí está la gran diferencia, mis queridas hermanas y hermanos, con otros tipos de meditación. Es la diferencia como del Evangelio y de Teresa de Jesús con la experiencia de iluminación, por ejemplo, del budismo. A Jesús, aunque sea humano, no lo podemos dejar porque es nuestro camino, es la luz y además es nuestro dechado y modelo. Si dejamos la humanidad de Jesús porque ya estamos en la cumbre de la contemplación, es mucho más fácil que nos perdamos o que nos embobemos, como nos va a decir Teresa hoy. Y bueno, también nos menciona y nos invita a mirar el ejemplo de María. Justamente ayer, domingo 4, el Evangelio fue la visitación. Entonces, recordar a María, recordar su proceso y su itinerario espiritual es un gran medio para vivir y seguir a Jesús, ¿no? María fue maestra primero de Jesús, pero después fue la primera discípula y aprendió a ponerse detrás de su hijo, ¿no? Porque era el modelo. Bueno, a mí me encanta cuando Teresa nos dice es de mucho provecho. Y con esta indicación vamos a sacarle provecho a este capítulo. Número 1. Pareceros hermanas, que a estas almas que el Señor se comunica tan particularmente, en especial podrán pensar esto que diré las que no hubieran llegado a estas mercedes, porque si lo han gozado y es de Dios, verán lo que yo diré. Acordémonos que para entender bien a Teresa, cuando ponga frases largas entre paréntesis, es bueno que la leamos sin el paréntesis, una vez con paréntesis y otra sin paréntesis, como lo voy a hacer ahorita. Dice: pareceros hermanas, que a estas almas que el Señor se comunica tan particularmente, que estarán ya tan seguras de que han de gozarle para siempre, que no tendrán que temer ni que llorar sus pecados. Gran equivocación. Y será muy gran engaño, porque el dolor de los pecados crece más, mientras más se recibe de nuestro Dios. Es decir, que en la medida en que recibimos de Dios gracias y mercedes, crece nuestra conciencia de error. Esto es proporcional. Y tengo yo para mí que hasta que estemos
a donde ninguna cosa pueda dar pena, que ésta no se quitará. Es decir, que el dolor por nuestros errores no se nos va a quitar aunque estemos en la mística. Y que es una garantía de que estamos ubicados con sano realismo, pues en nuestra situación nunca perdemos piso por la gracia que podamos recibir. Número 2. Verdad es que unas veces aprieta más que otras. Este dolor a veces aprieta. Y también es de diferente manera. Ahí va a definir cómo es. Porque no se acuerda de la pena que ha de tener por ellos, sino de cómo fue tan ingrata a quien tanto debe y a quien tanto merece ser servido. Es decir, que el foco de atención ya no está puesto en mí, sino en él. Esto, pues claro que hace una diferencia abismal en el dolor, ¿no? Ya no sufro por mí, sino por él. Bien, porque en estas grandezas que le comunica Dios, entiende mucho más la grandeza de Dios. Espántase cómo fue tan atrevida. Acordémonos que espantarse en lenguaje teresiano es asombrarse, es decir, se asombra de cómo fue tan atrevida. Llora su poco respeto. Parécele una cosa tan desatinada su desatino que no acaba de lastimar jamás. Cuando se acuerda por las cosas tan bajas que dejaba una tan gran majestad. Y en el fondo les decía que es redimensionar el pecado, el error, aunque sea aparentemente chiquito, porque normalmente es un bien el error, ¿no? Pero es un bien caduco, perecedero y además como una chispita de instante. Y hemos dejado a la majestad, a Dios, por hacer, por tener un gusto rápido, una consolación rápida, y pues claro, eso le da una pena tremenda a Teresa. Mucho más se acuerda de esto que de las mercedes que recibe. Fíjense, aunque está siendo muy bendecida con las mercedes de Dios, la persona que está en las sextas moradas se acuerda mucho más de sus errores por lo desagradecida que ha sido que de las gracias que recibe. Siendo tan grandes como las dichas y las que están por decir. Parece que las lleva, esas mercedes, un río caudaloso y las trae a sus tiempos. Esto de los pecados está como un cieno, fíjense, como un lodo. Ajá. A veces la persona nos podemos quedar enlodadas o como arena movediza, ¿no? Estancadas, ¿no? No podemos salir de allá. Que siempre parece, se avivan en la memoria, las recuerdas clarito y es harto gran cruz, ¿no? Bueno, yo me imagino que cuando llegue la hora de nuestra muerte, si tenemos la oportunidad pues de recibir la unción de los enfermos y de hacer una confesión lúcidamente, que será una confesión totalmente diferente a la que hemos hecho a lo largo de la vida, porque ya estamos muy cerquita del cielo. Entonces, como que podemos darnos perfectamente cuenta de, pues, de lo que significó el error, ¿no? Es redimensionar. Muy bien. Entonces se te avivan en la memoria, no te las puedes sacar y es harto gran cruz. Número 3. Yo sé de una persona, es ella, que está hablando como narrador testigo,
que dejado de querer morirse por ver a Dios, lo deseaba por no sentir tan ordinariamente pena de cuán desagradecida había sido a quien tanto debió siempre y había de deber. Fíjense, hubo un tiempo en que Teresa deseaba morir para gozar a Dios. Bueno, aquí desea morir para ya no sentir esta ingratitud que tuvo al equivocarse y al cambiar el amor con mayúscula o a Jesús por un gozo pasajero y efímero que además te dejó las manos vacías, ¿no? Y así no le parecía podía llegar maldades de ninguno a las suyas, porque entendía que no le habría a quien tanto hubiese sufrido Dios y tantas mercedes hubiese hecho. Es decir, Teresa se siente tan regalada por Dios, tan profundamente amada, que siente que es la peor de todas, ¿no? Es como una santa exageración, ¿no? Pero cuando uno ha amado mucho, sí sabe de exageración. Para alguien que no ama, ver a una persona que hace cosas por amor le parecen una exageración terrible, pero al que está enamorado le parece que es lo mínimo que puede hacer. Bien, en lo que toca al miedo al infierno, fíjense, ya no se trata de miedo al infierno. Ninguno tiene, es decir, está convencida del perdón y de la misericordia de Dios. Ajá. Sufren haberle sido ingratas y además ven que no hubo justificación, que fue un error y un egoísmo tremendo. De sí han de perder a Dios, eso sí, que temen. A veces aprieta mucho, mas es pocas veces. Es decir, que al infierno no le temen, pero sí temen perder a Dios. Acordémonos que esto para Teresa lo tuvo siempre detrás de la oreja, porque recordaba que Judas estuvo cerquita de Jesús siempre y pudo equivocarse pues al final, y lo más tremendo es que no nos consta, aunque ya los teólogos dicen que como para Dios no hay tiempo, en ese ínter también a Judas lo amaba muchísimo Dios, y entre el momento de la desesperación y su expiración, seguro que tuvo la oportunidad de decirle que sí y de optar por el amor. Bien. Todo su temor es no las deje Dios de su mano para ofenderle. Teresa está convencida de que si Jesús nos suelta, o mejor dicho, si le soltamos nosotros a Él, vamos a equivocarnos y vamos a fallar. Y se vean en estado tan miserable como se vieron en algún tiempo. Acordémonos que en las quintas moradas, decía Teresa, que todavía hay muchas personas de las quintas moradas que le dicen que no a Dios y que caen de esas alturas, ¿no? Imagínense el dolor y la frustración, ¿no? Bien. Todo su temor es no las deje Dios de su mano para ofenderle y se vean en estado tan miserable como se vieron en algún tiempo, que de pena ni gloria suya propia no tienen cuidado. De sí mismas ya no están sufriendo por ellas, es desde Dios que sufren. Y si desean no estar mucho en purgatorio, es más por no estar ausentes de Dios, lo que allí estuvieren, que por las penas que han de pasar. Fíjense
el deseo, cómo se ha purificado también. Su deseo ya es estar con Dios plenamente, no les importa lo que tengan que pasar, sino estar con Él, llegar a donde Él. Número 4. Yo no tendría por seguro, por favorecida que un alma esté de Dios, que se olvidase de que en algún tiempo se vio en miserable estado. Porque, aunque es cosa penosa, aprovecha para muchos. Recordar nuestros errores y tenerlos en la memoria cuando estamos recibiendo muchas gracias es una garantía de que lo que estamos recibiendo es de Dios. Y aunque duele mucho, también ayuda y aprovecha mucho, porque no te desubicas, no te sientes mejor de lo que eres. Sabes que lo que te está dando Dios es un don suyo y las mercedes y dones que te ha dado también son de Él, no tuyas. Bien. Quizá como yo he sido tan ruin, lo dice de verdad, lo siente, me parece esto, y esta es la causa de traerlo siempre en la memoria. Aquí va a disculparnos a todas las demás, pero ella está convencida pues de su ruindad, ¿no? Las que han sido buenas no tendrán que sentir, aunque siempre hay quiebras mientras vivimos en este cuerpo mortal. Es verdad que hay personas que no son tan ruines, pero dice Teresa, date cuenta, siempre hay quiebras, pues porque estamos en una condición de mortalidad. Entonces hay que darnos cuenta, ¿va? Para esta pena, ningún alivio es pensar que tiene nuestro Señor ya perdonados los pecados y olvidados. Ni siquiera eso alivia. Antes añade a la pena ver tanta bondad y que se hacen mercedes a quien no merecía sino el infierno. A mí me impresiona esta delicadeza de conciencia, ¿no? Esta finura espiritual de Teresa de Jesús, que siente que sus errores hacían que mereciera el infierno, así los ve, pues mirando a Dios, ¿no? Mirando que al que le está fallando es al que solo le ha dado bien y amor. Bien. Yo pienso que fue un gran martirio en San Pedro y la Magdalena. Miren qué bonito, porque como tenían el amor tan crecido y habían recibido tantas mercedes y tenían entendida la grandeza y majestad de Dios, sería harto recio de sufrir y con muy tierno sentimiento. Si recordamos la traición de Pedro, que es similar a la de Judas, la única diferencia fue obvia, porque la obvió el Evangelio, es que Pedro se acordó perfecto que Jesús le había dicho, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces tú. Y por gracia de Dios pasaba por allá Jesús y lo miró. Y al ver sus ojos, dicen que derramó las lágrimas más entrañables de su vida. Pero también, imagínense lo que dice Teresa acá, la pena y el dolor que sentiría al darse cuenta que le había fallado a su maestro, él además que había sido tan bocón y había dicho, aunque todos te dejen, yo jamás te abandonaré. Y fue el primero, ¿no? Bien. 5.
También os parecerá que quien goza de cosas tan altas no tendrá meditación en los misterios de la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque se ejercitará ya toda en amor. Contra este argumento, Teresa va a definirse y a ponerse en contra, ¿no? A Jesús no lo podemos perder de vista, aunque estemos en la contemplación más perfecta. Y a Jesús contemplándolo en el Evangelio, en su vida concreta. Bien. Esto es una cosa que escribí largo en otra parte, en el capítulo 22 del libro de la vida, y aunque me han contradecido en ella, muchos medioletrados y teólogos le dijeron que estaba mal, y dicho que no lo entiendo, porque son caminos por donde lleva nuestro Señor y que cuando ya han pasado de los principios es mejor tratar en cosas de la divinidad y huir de las corpóreas, eran las razones que le daban a Teresa, a mí no me harán confesar que es buen camino. Fíjense, incluso se atreve a plantarse contra teólogos y espirituales que le dicen que debe de dejar a Jesús porque se hizo hombre. Durante muchísimo tiempo, hermanas y hermanos, la humanidad de Jesús ha estado silenciada. Por eso, estos últimos años ha habido una vuelta al Jesús histórico, porque no podemos perderlo de vista. De alguna manera, nuestra cristología de hoy le da la razón a Teresa. Miren la firmeza con que lo dice. Por donde lleva nuestro Señor, y que cuando ya han pasado de los principios es mejor tratar en cosas de la divinidad y huir de las corpóreas. Y a mí no me harán confesar que es buen camino. Ya puede ser que me engañe. Aquí se da un poquito de marcha atrás sin claudicar. Y que digamos todos una cosa, más vi yo que me quería engañar el demonio por ahí. Y así estoy tan escarmentada que pienso, aunque lo haya dicho más veces, decíroslo otra vez aquí, porque vais en esto con mucha advertencia. Es decir, para que vayáis con advertencia, para que lo tengamos detrás de la oreja. Y mirad que oso decir que no creáis a quien os dijere otra cosa. Aquí Teresa de Jesús, como una doctora de la Iglesia, nos vuelve a decir: confía en Jesús, agárrate de su humanidad, es tu dechado, es tu modelo. Y procuraré darme más a entender que hice en otra parte, porque por ventura si alguno lo ha escrito, como él lo dijo, si más se alargara en declararlo, decía bien, y decirlo así por junto a las que no entendemos tanto, puede hacer mucho mal. Era muy normal encontrar entre los escritores que leían sus monjas, entre los padres que escuchaban sus monjas, gente que les decía: deja lo corpóreo, deja la humanidad de Jesús y céntrate en su divinidad. Y esto puede ser un gran error según Santa Teresa. Y ahora vamos a ver su tesis fundamental, número 6. También les parecerá a algunas almas que no pueden pensar en la pasión. Acuérdense, está utilizando ahorita el entendimiento. No pueden pensar en la pasión en este momento de la mística.
pues menos podrán en la Sacratísima Virgen ni en la vida de los santos, que tan gran provecho y aliento nos da su memoria. Yo no puedo pensar en qué piensan, porque apartados de todo lo corpóreo, para espíritus angélicos es estar siempre abrazados en amor, que no para los que vivimos en cuerpo mortal. Es imposible que una persona mortal, aunque esté en las sextas moradas, esté continuamente abrazada en su amor, ni en las séptimas moradas. Entonces necesitamos traer a la memoria a Jesús, que no para los que vivimos en cuerpo mortal, que es menester significa que necesitamos, trate y piense y se acompañe de los que teniéndole hicieron tan grandes hazañas por Dios. Y aquí nos va a decir Teresa que es buenísimo tener santos a los que admiremos porque nos parecemos un poquito de carácter, no en las virtudes, en carácter, o porque los admiramos más, que los miremos y leamos y recordemos para poder tener criterios de discernimiento. Cuanto más apartarse de industria de todo nuestro bien y remedio, que es la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la humanidad de Jesús es nuestro bien y remedio en todos los momentos del itinerario espiritual, y más en este, para no caer en los engaños que nos puede dar el mal espíritu y perdernos en la trascendencia, en una contemplación o iluminación así medio etérea. Si le quitamos el marco cristocéntrico o de Jesús humano, podemos perdernos con mucha facilidad. Y no puedo creer que lo hacen, sino que no se entienden. Y así harán daño a sí y a los otros. Al menos yo les aseguro que no entren a estas dos moradas postreras. Es decir, que sin la humanidad de Jesús no podemos entrar ni a todas las sextas moradas, ni a las séptimas. Porque, y ahí viene la tesis, bellísima, porque si pierden la guía, que es el buen Jesús, no acertarán el camino. Si pierden la guía, que es Jesús, no acertarán el camino. Harto será si se están en las demás con seguridad, en las demás moradas. Fíjense que nuestra tradición nos invita a ir por acá. En este momento no estamos juzgando a los budistas o a los hinduistas o a los agnósticos que meditan y pues se quedan en el absoluto o en la verdad o en la luz. Estamos hablando para los que somos cristianos y pues los que estamos en la mística católica. ¿Ok? Bien. Harto será si se están en las demás con seguridad, porque el mismo Señor dice que es camino. Si recordamos, Jesús se define en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice el Señor que es luz. Yo soy la luz del mundo y que no puede ir al Padre nadie sino por Él. Es decir, que el medio para que lleguemos al Padre es Jesús. Y otra frase que aquí
va a tomar textual del Evangelio, y recordemos que ella no tenía un Evangelio como nosotros lo tenemos. Grababa las frases que escuchaba en las homilías o cuando se leía el Evangelio en su corazón, ¿no? También dice, y quien me ve a mí, ve al Padre. A mí me parece extraordinaria esta mujer que sin tener el Evangelio a la mano pueda sacar estas citas tan claramente cristológicas, cristocéntricas. Dirán que se da otro sentido a estas palabras, es decir, está pensando en los que no creen que debamos partir de la humanidad de Jesús, que le estamos dando otro sentido. Yo no sé estos otros sentidos. Con este, que siempre siente mi alma ser verdad, me ha ido muy bien. Bueno, esta es una invitación bellísima para aprender a confiar en nuestra propia conciencia. Una de las cosas que más me gusta de Pablo de Ors es que él admira muchísimo a Gandhi y a Simone Weil, y dice, les admiro porque estas dos personas escucharon su conciencia, la obedecieron y hicieron de esa escucha y de esa obediencia su estilo de vida. Bueno, Teresa de Jesús es una mujer que escucha su conciencia y que la obedece. Aquí está diciendo, este que siempre siente mi alma ser verdad, me ha ido muy bien. Porque si creyera ella que no es verdad, pues claro que lo desecharía, porque si alguien es una buscadora de verdad, es ella, como vamos a ver en el próximo capítulo, el lunes siguiente. 7. Hay algunas almas, y son hartas, las que lo han tratado conmigo, es decir, que muchísimas personas vivían estas moradas en tiempo de Teresa, y además, como sabían que Teresa lo había experimentado, pues lo trataban con ella. Que como nuestro Señor las llega a dar contemplación perfecta, querríanse siempre estar allí. Ahí viene el peligro. Y no puede ser. No se puede estar en contemplación perfecta todo el tiempo. Mas quedan con esta merced del Señor, de manera que después no pueden discurrir en los misterios de la pasión y de la vida de Cristo como antes. Y no sé qué es la causa, mas es esto muy ordinario, que queda el entendimiento más inhabilitado para la meditación. Esto es bueno que lo entendamos. Está hablando de la oración mental. Acordémonos que en la oración mental el protagonista es nuestro entendimiento. Bien, creo debe ser la causa que como en la meditación es todo buscar a Dios, como una vez se halla y queda el alma acostumbrada por obra de la voluntad a tornarle a buscar, no quiere cansarse con el entendimiento. Claro, aquí le va a dar paso a la voluntad, ¿no? Y también me parece que como la voluntad está ya encendida, no quiere esta potencia generosa aprovecharse de esta otra si pudiese. Y no hace mal, mas será imposible, en especial hasta que llegue a estas postreras moradas, y perderá tiempo porque muchas veces ha menester, necesita ser ayudada del entendimiento para encender la voluntad. Y aquí Teresa en las sextas moradas nos va a decir que pues nuestras potencias
están al servicio de la mística también. Y no podemos ni dejar el entendimiento, ni dejar a la voluntad. No se puede estar en contemplación perfecta continuamente. Y el entendimiento, las razones, hacen que nuestra voluntad se encienda. 8. Y notad, hermanas, este punto que es importante. Y así le quiero declarar más. Está el alma deseando emplearse toda en amor y querría no entender en otra cosa, claro. Eso es lo que pretende quien está en contemplación perfecta, mas no podrá aunque quiera, porque aunque la voluntad no esté muerta, está mortecino el fuego que la suele hacer quemar, como le hace falta la centellica que prenda las pajitas. Y es menester quien le sople para echar calor de sí. Cuando el fuego se va apagando, es muy importante echarle, abanicarla un poquito para que vuelva a encender. Eso es lo que hace el entendimiento con la voluntad. Sería bueno que se estuviese el alma con esta sequedad, esperando fuego del cielo, que quemase este sacrificio que está haciendo, decía Dios, como hizo nuestro padre Elías. No, por cierto, ni es bien esperar milagros. El Señor los hace cuando es servido. Por esta alma, como queda dicho y se dirá más adelante, más quiere su majestad que nos tengamos por tan ruines que no merecemos los haga, sino que nos ayudemos en todo lo que pudiéramos, en vez de estar esperando milagros, ayudarnos en todo lo que pudiéramos y con razones encender de nuevo nuestra voluntad. Y tengo para mí que hasta que muramos, por subida oración que haya, es menester esto. Es decir, se necesita. 9. Verdad es que a quien mete ya el Señor en la séptima morada es muy pocas veces. En la séptima morada no vamos a tener que utilizar tanto el entendimiento para encender la voluntad, o casi nunca. Las que ha menester hacer esta diligencia por la razón que en ella diré, si se me acordare, mas es muy continuo, no se apartar de andar con Cristo nuestro Señor por una manera admirable, a donde divino y humano junto es siempre su compañía. En la séptima morada ya no se va a necesitar el entendimiento que encienda la voluntad, porque no se va a apartar de andar con Jesús siempre, en donde divino y humano junto es su compañía. Fíjense, lo que va a encender la voluntad en la séptima morada es la compañía cierta de Jesús, junto a ti, el no apartarte de su compañía. Así que cuando no haya encendido el fuego que queda dicho de la voluntad, ni se siente la presencia de Dios, es menester que la busquemos, no te quedes esperando, abobada, búscala. Que esto quiere su majestad, como lo hacía la esposa en los cantares, y que preguntemos a las criaturas quién las hizo, como dice San Agustín, creo, en sus meditaciones o confesiones, y no nos estemos bobas perdiendo tiempo por esperar lo que una vez se nos dio, que a los principios podrá ser que no lo dé el Señor en un año y aún en muchos. Es decir, que la mística, volvemos, es un regalo que Dios da cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Y aunque ya hayas tenido una experiencia mística,
la próxima vez que vayas a estarte con Jesús, no estés esperando la mística. Busca a Dios, utiliza tu entendimiento para encender tu voluntad, que cuando Dios te quiera regalar la mística, te la va a regalar de todos modos. Bien. Su Majestad sabe el porqué. Nosotras no hemos de querer saberlo ni hay para qué. Pues sabemos el camino, como hemos de contentar a Dios por los mandamientos y consejos, en esto andemos muy diligentes y en pensar su vida y muerte y lo mucho que le debemos. Lo demás venga cuando el Señor quisiere. Es decir, hay que ponernos las pilas y no quedarnos en la bobería esperando la contemplación, porque ya la tuvimos en algún momento, sino hay que andar diligentes en pensar la vida, la muerte y la muerte de Jesús y tratar de contentar a Dios con la vivencia de los mandamientos. Número 10. Aquí viene el responder que no pueden detenerse en estas cosas y por lo que queda dicho, quizá tendrán razón en alguna manera. Ya sabéis que discurrir con el entendimiento es una manera de ejercitar el entendimiento. Discurrir es pensar, reflexionar, preguntar. Y representar la memoria al entendimiento, verdades, es otro. Fíjense, a veces nuestra memoria representa en nuestro entendimiento las verdades de Jesús. Esta es una manera superior de ejercitar nuestra potencia intelectual. Decís quizá que no me entendéis y verdaderamente podrá ser que no lo entienda yo para saberlo decir, mas dirélo como supiere. Llamo yo meditación a discurrir mucho con el entendimiento de esta manera. Comenzamos a pensar en la merced que nos hizo Dios, en darnos a su Hijo único, y no paramos allí, sino vamos delante a los misterios de toda su gloriosa vida, o comenzamos en la oración del huerto y no para el entendimiento, hasta que está puesto en la cruz. Fíjense, esta es la meditación para Teresa. Aquí no nos está hablando de lo que es meditar, sino que nos está enseñando a meditar. Empieza con la oración del huerto y que no pare de representar tu entendimiento, la memoria a tu entendimiento, las verdades hasta que Jesús muere en la cruz. O tomamos un paso de la pasión, digamos, como el prendimiento, y andamos en este misterio considerando por menudo, finamente, poco a poco, las cosas que hay que pensar en él y que sentir, para que vean que también el entendimiento nos hace experimentar y sentir. Así de la traición de Judas como de la huida de los apóstoles y todo lo demás, y es admirable y muy meritoria oración. 11. Esta es la que digo que tendrán razón quien ha llegado a llevarla a Dios a cosas sobrenaturales y a perfecta contemplación, porque como he dicho, no sé la causa, mas lo más ordinario no podrá, mas no la tendrá, digo razón, si dice que no se detienen estos misterios y los trae presentes muchas veces. No va a poder quien ya llegó a la contemplación discurrir y meditar, pero sí va a poder, fíjense, traer
presentes muchas veces los misterios de Jesús en la memoria, traerlos presentes, en especial cuando lo celebra la Iglesia Católica. Ni es posible que pierda memoria el alma que ha recibido tanto de Dios. Siempre sentirte agradecida porque has recibido mucho más pues de lo que podemos imaginarnos, ¿no? De muestras de amor tan preciosas, porque son vivas centellas para encenderla más, en el que tiene a nuestro Señor, en el amor que tiene a nuestro Señor, sino que no se entiende, porque entiende el alma estos misterios por manera más perfecta. Y ahora nos va a decir cuál es esa manera más perfecta, que ya la dijo, es traerlos presente en la memoria, pero lo va a volver a decir. Y es que se lo representa el entendimiento, estámpanse en la memoria, se quedan tatuados, grabados, pegados en la memoria, de manera que de solo ver al Señor caído con aquel espantoso sudor en el huerto, aquello le basta para no solo una hora, sino muchos días, mirando con una sencilla vista quién es y cuán ingratos hemos sido a tan gran pena. Luego acude la voluntad, aunque no sea con ternura, es decir, con sentimiento sentible y tierno, aunque no sea con ternura, a desear servir en algo tan gran merced. La manera de agradecer la merced es servir al Señor y a desear padecer algo por quien tanto padeció, y a otras cosas semejantes en que ocupa la memoria y el entendimiento. Aquí ya nos ha explicado la diferencia entre la potencia intelectual, nuestra capacidad intelectual, de qué manera cambia o se hace más perfecta cuando está en contemplación, experimentando la mística. Bien. Y creo que por esta razón no puede pasar a discurrir. Claro, si ya lo tienes estampado en la memoria, ya no puedes discurrir, pensar, preguntar más en la pasión, y esto le hace parecer que no puede pensar en ella. Está disculpando a quien dice que ya no puede pensar en la pasión. 12. Y si esto no hace, es bien que lo procure hacer, que yo sé que no le impedirá la muy subida oración. Ahora está diciendo, si esto no haces, que es dejar que en tu memoria se represente la verdad y quede estampada para que encienda tu voluntad, no te va a impedir subida oración. Es muy bueno que lo hagas, que lo empieces a practicar. Y no tengo por bueno que no se ejercite en esto muchas veces. No es bueno. Si de aquí la suspendiera el Señor, es decir, si haciendo esto te hace Dios que te suspenda el entendimiento y la voluntad, que tengas una experiencia mística, enhorabuena, fenomenal. Que aunque no quiera, la hará dejar en lo que está. Y tengo por muy cierto que no es estorbo esta manera de proceder, sino gran ayuda para todo bien. Lo que sería si mucho trabajase en el discurrir que dije al principio, y tengo para mí que no podrá quien ha llegado a más. Es decir, si tú no ejercitas esta manera más perfecta de meditar, dejando que la memoria te represente las verdades de la vida de Jesús, no vas a adelantar, no va a ser bueno.
Y esto no te va a impedir la experiencia mística, al contrario, la favorece. Ya puede ser que sí, que por muchos caminos lleva Dios a las almas. Esta es una frase también maravillosa para aprender a respetar el itinerario espiritual de todas las personas, de nuestra tradición cristiana y de otras tradiciones, porque por muchos caminos lleva Dios a las almas. Mas no se condenen las que no pudieren ir por él. No te pongas tache si tú no puedes vivir lo que otra persona vive. Confía en que Dios te está llevando a ti por el camino que te ha elegido. Ni las juzguen inhabilitadas para gozar de tan grandes bienes como están encerrados en los misterios de nuestro bien Jesucristo. Ni nadie me hará entender, sea cual espiritual quisiere, que irá bien por aquí. Es decir, que sin la humanidad de Jesús y sin utilizar esta manera más perfecta de meditación, no vamos a avanzar. 13. Hay unos principios y aún medios que tienen algunas almas que como comienzan a llegar a oración de quietud, que si recuerdan ya es oración mística, y a gustar de los regalos y gustos que da el Señor, paréceles que es muy gran cosa estarse allí siempre gustando. Claro, ¿a quién no le va a gustar estar siempre regalada en gustos, en contentos y con gozos y en oración de quietud? Paréceles que es muy gran cosa estarse allí siempre gustando. Pues créanme, no se embeban tanto. Como ya he dicho en otra parte, que es larga la vida, ya hay en ella muchos trabajos y hemos menester mirar a nuestro dechado Cristo, nuestro ejemplo, cómo los pasó los trabajos y aún a sus apóstoles y santos para llevarlos con perfección cuando nos toque vivirlos. Claro, porque si no nos preparamos para ello, cuando nos toquen no los vamos a saber vivir. Es muy buena compañía el buen Jesús para no nos apartar de ella y de su sacratísima Madre, de la perfección, para no apartarnos de la perfección, es muy buena compañía Jesús y su Madre. Y gusta mucho de que nos dolamos de sus penas, aunque dejemos nuestro contento y gusto algunas veces. Si dejamos algunas veces nuestro contento por sufrir con Jesús sus penas, lo tienen mucho Jesús. Cuanto más hijas, que no es tan ordinario el regalo en la oración, que no haya tiempo para todo. Aunque ya hayas tenido experiencia mística, va a haber tiempo para todo. Y la que dijere que es en un ser significa continuamente. Fíjense, tendríalo yo por sospechoso. La que diga que es contemplación solo y siempre, sospechoso. Digo que nunca puede hacer lo que queda dicho, y así lo tener y procurar salir de este engaño. Y desembeberos con todas vuestras fuerzas. Deja de estar embebida, abobada, y ponte a aplicar el entendimiento para que se quede en tu memoria impregnada la verdad de la vida de Jesús. Y sírvele, y búscale, y enciende la voluntad. Y así lo tened, y procurad salir de este engaño, y desembeberos con todas vuestras fuerzas. Y si no bastaren tus fuerzas, decirlo a la priora para que os dé un oficio
de tanto cuidado que se quite este peligro. Santa Teresa, cuando veía a una hermana un poco embobada o embebida, que es sinónimo, le cambiaba de oficio y la mandaba a oficios bajos, a lavar baños, a cuidar el huerto, de modo que no tuviera tiempo para estar tan embebida, sino para servir. Que al menos para el seso y cabeza es muy grande, si durase mucho tiempo, porque podemos dañarnos el seso y la cabeza si estamos mucho tiempo embobados y no salimos de este engaño. 14. Creo queda dado a entender lo que conviene, por espirituales que sean, no huir tanto de cosas corpóreas, que les parezca aún hace daño la humanidad sacratísima. Alegan lo que el Señor dijo a sus discípulos, que convenía que Él se fuese. Eso decían los que pensaban que debían de dejar la humanidad, ¿no? Yo no puedo sufrir esto. A osadas que no lo dijo a su Madre Sacratísima, porque estaba firme en la fe, que sabía que era Dios y hombre, y aunque le amaba más que ellos, era con tanta perfección que antes la ayudaba. ¿No debían estar entonces los apóstoles tan firmes en la fe como después estuvieron? Y tenemos razón de estar nosotros ahora. Es decir, que mientras no estemos firmes en la fe, nos conviene ayudarnos, sirviendo, contentándole, dejando que la verdad se imprime en la memoria y sobre todo no apartarnos nunca de la humanidad de Jesús. Último numerito, 15. Yo os digo, hijas, que le tengo por peligroso camino y que podría el demonio venir a hacer perder la devoción incluso del Santísimo Sacramento. El engaño que me pareció a mí que llevaba no llegó a tanto como esto, sino a no gustar de pensar en nuestro Señor Jesucristo tanto, sino andarme en aquel embebecimiento aguardando aquel regalo. Fíjense, Teresa sufrió este engaño. Ella estaba mucho tiempo embebida, aguardando, esperando el regalo místico. Y vi claramente que iba mal, porque como no podía ser tenerle siempre, andaba el pensamiento de aquí para allí, y el alma me parece como un ave revolando que no haya dónde parar, y perdiendo harto tiempo y no aprovechando en las virtudes ni medrando en la oración. Medrando es creciendo. Y no entendía la causa ni la entendiera a mi parecer, porque me parecía que era aquello muy acertado, hasta que tratando la oración que llevaba con una persona sierva de Dios, me avisó. Fíjense, qué belleza que Teresa a estas alturas siguiera buscando acompañamiento. Y además que obedeciera, ¿no? Después vi claro cuán errada iba y nunca me acababa de pensar de que haya habido ningún tiempo que yo careciese de entender que se podía malganar con tan gran pérdida, dejar a Jesús. Y cuando pudiera no quiero ningún bien, sino adquirido por quien nos vinieron todos los bienes. Sea por siempre alabado. Amén. Este final es como un cierre de obertura extraordinario, redondo. Voy a volverlo a leer. Y cuando pudiera, no quiero ningún bien, sino adquirido por quien nos vinieron todos los bienes.
por quien nos vinieron todos los bienes, es por Jesús. Y solo Jesús es el puente y el camino. Sea por siempre alabado. Amén. Bueno, y vamos a terminar con un ratito silencioso en el que dejamos, vamos a practicar esta manera de utilizar el entendimiento de una manera diferente. Vamos a dejar que en nuestra memoria se estampe, se quede grabada la frase de este capítulo que nos haya tocado el corazón. Y vamos a dejar que encienda nuestra voluntad para esta noche amarle un poco más. Voy a hacer solo un ratito para dejarles a ustedes que lo continúen. Entonces, si te ayuda, cierra tus ojos, ponte derecho, abierta, abierto, ofreciéndote como un regalo a su majestad, y te voy a invitar a ponerte muy cerca de Jesús, a no apartarte de su compañía, a tomarle de la mano y a no soltar. Después de atender un poquito a tu respiración y a relajar tu cuerpo, te voy a invitar a que empieces a pronunciar al ritmo de tu respiración, atenta y amorosamente, esa palabra sagrada de Teresa. Tú en mí, yo en ti. Continúa tú un ratito más. Me despido para dejarte con él.